Tiene uso de la palabra Conita Vergara. Gracias, presidente. Este tema ya lo habíamos visto con la ministra Cooper el año pasado. Justamente le hicimos una pregunta, y la pregunta que le quiero hacer al ministro es: quisiera saber si hay algún tipo de desembolso, o ya hubo algún tipo de desembolso, y cuál va a ser la cobertura que va a tener este seguro. Me parece una gran idea que se pueda compartir el pago a través de la Alianza del Pacífico, pero quisiera saber exactamente el monto, si hubo alguna transferencia, y dos, cuál va a ser la cobertura que va a tener el país. Tiene uso de la palabra Conita Quintanilla. Gracias, señor presidente. Yo he votado a favor en los artículos 10 y 11 originales, pero me queda una duda. ¿Por qué estos artículos no están en la ley de presupuesto? ¿Por qué están en la ley de endeudamiento? Nada más. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, este mecanismo del artículo 13 de financiamiento contingente es uno de los acuerdos que se trabajan en el marco de la Alianza del Pacífico. El año pasado, en el 2017, se hizo una operación similar a la que se está planteando ahora. En ese caso era para riesgos exclusivamente de terremotos, ¿no? Entonces se hizo una operación entre los 4 países, ¿no?, conjunta, y allí con el apoyo del Banco Mundial se hizo una emisión de lo que se llama un bono catastrófico. No, es un bono que se define siempre en ese momento, cuando se está estructurando la operación, es cuando se definen los parámetros, ¿no? Allí, para hacer la historia corta, básicamente el Perú compra un seguro, como mencionaron algunos congresistas, y en el caso de que haya, en ese caso, un terremoto, habría un desembolso para el Perú, que si mal no recuerdo llega a los $200 millones. Entonces, y hay además una serie de parámetros que tiene que cumplirse para que se pueda activar este pago, ¿no? El terremoto tiene que ser de ciertas características, en ciertas zonas, con ciertos daños, etc. En este caso, se está discutiendo en el marco de la Alianza del Pacífico algo similar, pero que no sea ya solo para terremotos, sino que también se incluya riesgos de desastres en general, sobre todo desastres naturales, ¿no? Como lo que hemos sufrido con el fenómeno del Niño, por ejemplo. Si hubiéramos tenido este seguro cuando sucedió el fenómeno del Niño, hubiéramos podido, entre comillas, cobrar el seguro y tener un ingreso adicional que nos ayude a financiar estos gastos, ¿no? Entonces, a estas alturas, lo que necesitamos es la autorización para poder negociar en el marco de la Alianza del Pacífico cuál sería la estructura de este nuevo bono. Entonces, no sabemos todavía las características específicas, porque primero necesitamos tener la autorización que estamos solicitando en el artículo para poder conversar con nuestros socios de la Alianza del Pacífico y estructurar un bono que sea de alguna manera beneficioso para el Perú, ¿no? Es por eso que no se pone ningún monto específico, ¿no? Porque acá, como bien dice la primera palabra, nos están autorizando para poder negociar y después eventualmente hacer este contrato, y lo que está en el 13.3 es que después de que se arme la estructura, tenemos que informar a esta comisión y la Contraloría, ¿no? Que es lo que se hizo también con el bono anterior. Entonces esa sería básicamente la idea de esto, ¿no? Ampliar el bono catastrófico y que no sea solamente para terremotos como el que se hizo el año pasado, sino que también incluyamos el tema de los desastres naturales, ¿no? Y ahí, como les digo, tenemos que trabajar con los parámetros, tenemos que definir exactamente qué cosa se entiende por desastre natural para poder tener acceso a esto, ¿no? Y esa operación sería en los mercados internacionales, conjuntamente, ¿no? Es un bono para los 4 países. El país que le sucede, ese es el que cobra el seguro, digamos, y si los 4 tienen algún problema, pues los 4 cobrarán el seguro. Tiene uso de la palabra con esta Beteta. Presidente, sí. Entendiendo lo que acaba de manifestar, esto también fue un planteamiento que nos hizo el año pasado la ministra Claudia Cooper, y lo que se entrampó era porque nosotros consideramos
que no tiene sentido, siendo un tema tan importante, que solamente se informe a la Comisión de Presupuesto. Lo que nosotros planteamos era que una vez que termine este estudio, puedan venir el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto, explicar, desarrollar y luego recién sacarla, aprobar por decreto supremo. ¿Qué mejor sería por una ley? ¿Por qué todavía por decreto supremo? Si nosotros consideramos que va a ser una norma que va a beneficiar a los temas no solamente de los desastres, sino también que puedan haber otros temas que ya el país ha sufrido, ¿no? Entonces, siendo ello, yo propondría que sea a la inversa, no que luego que ya esté oleado y sacramentado recién vengan a informarnos a la comisión, sino que esto podría ser una vez que ellos ya tienen la planificación, la elaboración, el diseño, sabiendo cuánto va a ser el costo, cuál va a ser la prima que nos va a corresponder pagar seguramente mensual, anual, de manera individual, grupal, corporal, no sé, eso lo van a seguramente a desarrollar una vez que tengan este diseño y con ello tomar conocimiento en esta comisión, presidente. Solamente eso sería mi opinión en el artículo 13.3. Eso es lo que dice, ¿no? Vamos a darle uso la palabra nuevamente al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, precisamente eso es lo que dice, presidente, el artículo 13, ¿no? Que el esquema, una vez que se defina, después de toda esa autorización que nos estarían dando, ¿no? Es aprobada con un decreto supremo y se informa a la comisión, a esta comisión y a la Contraloría. Si me invitan, yo vengo y se los explico sin ningún problema, pero ya hay un decreto supremo que tiene que autorizar esto, ¿no? No puedes. A ver, perdón. La palabra comunitarios. Sí, o sea, lo que pasa es que ahí hay un tema que parece que hay un desconocimiento. Para estructurar ciertos modelos financieros tiene que hacerse en la oportunidad. Si tuviéramos que hacer para cada estructuración financiera que hace el Ministerio de Economía un primer paso por el Congreso de la República, no podríamos estructurar nada, no podríamos elaborar y tener la oportunidad de mercado, porque esa estructuración se hace justo cuando hay una posibilidad de conseguir el mejor precio. Entonces, por eso la rendición de cuentas es ex post. Y tiene toda la posibilidad del Congreso de evaluarlo ex post para ver qué ha pasado, pero no podría hacerse ex ante cuando estamos en medio del proceso de estructuración. Le quitaríamos esa capacidad y esa flexibilidad de hacer el costo más económico para el país. ¿Algún gobernista desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra con Comunidad Tucto. Presidente, yo sé que acá dice se autoriza al Ministerio, el 13.1, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que en el ámbito del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico contrate conjuntamente con los países conformantes un esquema de referencia de riesgo de desastres, pero no se tiene un aproximado de cuánto puede ser, o sea, es decir, cuál es el monto que se tiene para este esquema de desastres, el bono catastrófico para terremotos y desastres naturales, pero queremos saber un aproximado, cuánto puede ser, cuánto se ha gastado en el pasado, cuánto es ahora, cuánto pasa en el futuro a nivel de la región. ¿Algún otro comité desea hacer uso de la palabra? Tomo de reverencia al ministro de Economía y Finanzas, si es que se ha hecho ya algún gasto, algún desembolso, no tenemos conocimiento, ¿no? ¿En qué está este proceso? Tiene uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, presidente, gracias. Como mencioné hace unos momentos, en la operación anterior que se hizo solamente para terremotos, la cobertura del Perú es de 200 millones de dólares, ¿no? Ya corresponderá cuando se haga la evaluación de este nuevo bono catastrófico, cuál es la cobertura que nos conviene en función a los costos que se puedan presentar, ¿no? Pero si uno quiere una referencia, la referencia tendría que ser el único bono catastrófico que ha hecho el Perú, que es el anterior, que se aprobó también con un artículo en la ley de endeudamiento por 200 millones de dólares, ¿no? Podría ser algo similar, podría ser más, todo va a depender del costeo que se haga en su momento, ¿no? Ex ante es muy difícil saber eso, ¿no? La ventaja de esa estructuración es que es una estructuración que no se hace solos, y por eso también actúa la reducción de costos, porque están
Chile, Perú, Colombia y México trabajando juntos. Entonces se reparte el riesgo entre los 4 países. Si hay un terremoto o un desastre en Niño acá, y en México no va a ocurrir lo mismo simultáneamente. Entonces la reducción de costos frente a estos eventos contingentes hace posible que se reduzca el costo, pero la estructuración se tiene que hacer de una manera conjunta, no se puede hacer de una manera individual, sino considerando los 4 países que están en este proceso. Bueno, en todo caso, con el coro reglamentario vamos a someter a votación. Señora congresista que esté de acuerdo con aprobar el artículo tal como está redactado, se levanta la mano. Señora congresista que esté en contra. Señora congresista que se abstiene. Aprobado por mayoría. Siguiente artículo. Artículo 14. Financiamiento de inversiones públicas, también ha sido un artículo consensuado. 14.1. Autorícese por excepción durante el año fiscal 2019 a financiar con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público aquellas intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, el IRRI, que se encuentren en el marco del Plan Integral de la Reconstrucción con cambios aprobados por el Decreto Supremo 091 del año 2017-PCM. 14.2. La autorización señalada en el párrafo 14.1 también aplica a las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación IOAR, a la que se refiere el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo 242-2018-Ministerio de Economía y Finanzas, que se encuentran en el marco del citado Plan Integral de la Reconstrucción con cambios, así como aquellas que sean priorizadas por la Comisión Multisectorial cuya conformación y funciones han sido aprobadas mediante Decreto Supremo número 132-2017-F, siempre que las mismas hubiesen correspondido a la definición del proyecto de inversiones públicas según el derogado Sistema Nacional de Inversiones Públicas, SNIC, previa opinión favorable respecto a dichas equivalencia por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, a lo que sustituya. Da la bienvenida a la congresista Aramayo al debate de este artículo. Señor congresista que se hace uso de la palabra, congresista Pacori. Señor presidente, esto es un tema importante y además que se considere dentro de la ley de endeudamiento, que se pueda garantizar las inversiones para la reconstrucción con cambios, pero también manifiesta este artículo de que este proceso de financiamiento de inversiones públicas que se van a realizar se sujeta al Decreto Supremo 132, que hace mención a una asignación de presupuesto para atender emergencias, desastres. En ahí a nosotros, principalmente a las zonas, a las regiones que estamos en las zonas altoandinas, hay un tema que nos preocupa y que no es considerado como eje prioritario de atención. Y si es prioritado como eje de atención, a veces es considerado mínimamente, tiene que ver con el tema de las heladas y el friaje. Si dentro de este decreto supremo o dentro de este artículo podría estar claramente establecido la atención de financiamiento de inversiones públicas para atender a las heladas y el friaje, creemos que sería importante, señora presidenta, por su intermedio, al ministro. Y lo otro que queda dentro de esto es que se está priorizando solamente con endeudamiento para priorizar la reconstrucción con cambios, atender emergencias y desastres. ¿Por qué no toda esta asignación presupuestal más bien estaría considerado dentro de los fondos de contingencia, donde se tienen recursos específicos para poder atender este tipo de emergencias y desastres? Entonces, esas serían las dos interrogantes o dudas que tenemos, que sería factible que el ministro podía absolvernos, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pacori. Le doy la palabra al congresista Vergara. Gracias, presidenta. El plan de reconstrucción, cuando se dio el plan de reconstrucción, tenía un presupuesto de más de 25.000 millones de soles. La pregunta es, ¿esta autorización de endeudamiento público tiene que ver con esos 25.000 millones o son otras obras y es otro presupuesto? Es un presupuesto adicional a los 25.000 millones de soles, presidenta, ministro. Gracias. Con esta pregunta, señor ministro, para las aclaraciones del caso. Sí, a ver, ¿cuál es el propósito de este artículo? Y está atado a lo que veremos seguramente en los próximos días en la ley de presupuesto.
La ley de endeudamiento es muy clara al decir que uno solamente se puede endeudar para financiar proyectos de inversión. ¿Ya? Uno no se puede endeudar para gasto corriente, en otras palabras, ¿no? Entonces eso es lo que dice la ley de endeudamiento. Sin embargo, en el caso específico de la reconstrucción con cambios, sabemos que hay un par de mecanismos que son la reconstrucción mediante inversiones IRI y las IOR, ¿no? Que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces, estas definiciones no son específicamente proyectos de inversión pública como los define la ley de endeudamiento. Entonces, para evitar que después en algún momento digan, oye, estás financiando con deuda cosas que no son proyectos de inversión, estamos haciendo esta aclaración, que este tipo de intervención, tanto las IRI como las IOR, eventualmente también se podrían financiar con endeudamiento. ¿Okay? Entonces ese es el propósito del artículo. Ahora, la financiación del fondo tiene varias fuentes. La principal son los recursos ordinarios. Con eso no hay ningún problema. Y también hay una parte que se financia con deuda, ¿no? De estos 25.000 millones que mencionaba el congresista, la mayor parte se financia con recursos ordinarios, pero también hay una parte que se financia con deuda. Entonces, si en algún momento surge alguna operación de IOR o de IRI que requiera financiarse con deuda, con este artículo estaríamos autorizándolo, ¿no? Y evitamos que después alguien diga, oye, no, porque la ley de endeudamiento te dice que es solamente para proyectos de inversión y esto no es necesariamente un proyecto de inversión, ¿no? Entonces ese es el propósito de este artículo. Tiene uso de la palabra Comunista Vergara. Gracias, presidente. Ministro, eso significa que los 25.000 millones de soles aprobados para el plan de reconstrucción va a seguir siendo el mismo, ¿no? Sino que le estamos cambiando es la modalidad de tal forma que tanto según el programa multianual, el cual te permite, pues, te permite hacer el famoso IOR, ¿no? Optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Te permite que esos proyectos que están en ejecución o proyectos que ya no necesitan, se cae un puente, no necesitas hacer un estudio previo porque hay que reponer el puente, ¿no? Me imagino que ahí va orientado, ¿no? Ok. ¿Algún otro comunista hace uso de la palabra? Si no hace uso de la palabra, quedamos al voto porque falta una persona para la votación. Queda al voto ese artículo. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 15. Autorización para implementar fondos bursátiles, exchange trades funds, también sigue un artículo consensuado. 15.1. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público para que con cargo a los recursos del Fondo de la Deuda Soberana constituido en el marco de la séptima disposición complementaria final de la Ley 30.11.6, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014, constituya fondos bursátiles conforme al diseño y estructura que se desarrolle conjuntamente con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, para cuyo fin suscriben un convenio, el mismo que es aprobado por resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. 15.2. Asimismo, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público para que contrate con sujeción al procedimiento de contratación establecido por el Decreto Supremo 033-2006-EF en lo que sea aplicable, los servicios de un gestor especializado en portafolios de inversión y a la entidad que elabore los índices correspondientes a cada fondo bursátil, así como asumir el pago de los gastos que demanden los fondos bursátiles con cargo a los recursos que se mantengan en estos, en proporción a su participación. 15.3. El reglamento operativo es aprobado por resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra sobre el artículo 15. Si ningún congresista hace uso de la palabra, queda también al voto. Pasamos al artículo 16. Ya tenemos. Ya, te llevo. Previamente entonces vamos a someter, no la había visto congresista Beteta, disculpe usted. Artículo 14, primeramente votación, que quedó al voto. Señor congresista que estén de acuerdo con el artículo 14, cierra, se levanta la mano. Congresista que estén en contra,
Abstenciones. Aprobado en forma unánime el artículo 14. El artículo 15. Señores congresistas que estén de acuerdo, se les levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones. Aprobado en forma unánime el artículo 15. Dejar en claro que estas modificatorias van a correrse porque, como ustedes saben, el artículo 6 se ha pasado a la ley de equilibrio, por si acaso. Artículo 16. Administración de obligaciones por concepto de contribución patronal al FONAVI. También es un artículo que ha sido consensuado. Dispónese que el registro y pago de las obligaciones por la contribución patronal al Fondo Nacional de Vivienda FONAVI de entidades del sector público registradas en el pliego ministerial de Economía y Finanzas en el marco de las resoluciones directorales 061-F/76.01 064-96-F/7601 y 19-97-F/76.1 está a cargo de la Dirección General del Tesoro Público, para cuyo efecto suscribe las respectivas actas de conciliación de la Oficina General de Administración de dicho Ministerio. Señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra, sin ningún congresista hacer uso de la palabra, vamos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 16, si se levanta la mano. Previamente ha pedido un congresista Vergara. Y el otro, señor. Pero es para que para que la ley sea aprobada de manera unánime, presidente. ¿Cuánto es el monto de estas obligaciones, presidente, para FONAVI? Tiene uso de la palabra del congresista Tucto, ¿no? Nadie más pide uso de la palabra. Entonces le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, gracias, presidente. El monto del principal llega a los 64,8 millones de soles. 64,8 es el principal. Sin embargo, hay que contabilizar desde ese momento, estamos hablando hace más de 20 años, los intereses, etcétera. Entonces, sumando todo eso, llegamos a 517,2 millones. En otras palabras, 64 de principal y 452 de intereses. Esa es la deuda que se tiene con el total del aporte patronal de soles, sí. Entonces, lo que estamos haciendo con este artículo, lo que estamos proponiendo es que se consolide esta deuda y que el MEF pueda pagar la deuda. Se recordar, señor congresista, que el dictamen está todo, en la página 32 está todita los pormenores. Estaba pidiendo el uso de la palabra del congresista Tucto y posteriormente la congresista Beteta. No, ya no, ya, entonces la congresista Beteta. Sí, presidente, solamente pedirle que tenga un poco de tolerancia. Creo es necesario que podamos preguntar, y qué mejor que esté el ministro, ¿no? Porque a veces le vamos a preguntar a usted o a otro colega y no nos van a responder. Mientras está el ministro es necesario, creo, cualquier duda que podamos tener y él nos pueda absolver en aras de poder lograr el consenso de la votación y pueda ser por unanimidad y no quizás por falta de una información nos podamos abstener. Presidente, sí, solamente en esto, en esta información que ha manifestado el ministro, me parece bien que podamos seguir honrando las deudas y cumpliendo. De 64 millones hemos pasado pues a 517 millones, que realmente son más de 10 a 12 veces el monto. Entonces, en ello me gustaría saber qué acciones se está tomando para poder quizás evitar las moras, algunos pagos que muy bien se podría ir negociando, ¿no? Para que podamos quizás disminuir ese monto, o ya está ese monto dentro del tope, dentro de todas las acciones que pudieron haber logrado, quizás buscar un mejor beneficio, porque sabemos que a veces el monto es ínfimo y las tasas de intereses, de morosidad y todo son altos, pero cuando hay la voluntad de poder pagar, y esto ocurre muchas veces cuando se tiene deudas, ya sea ante el municipio o la entidad financiera, cuando se hay la voluntad del pago, también se puede hacer esta negociación de por los montos de los intereses y otros conceptos que estarían incrementando y llegando a más de
517.000 millones. Entonces, no sé si eso nos podría informar el ministro o es el monto total sin antes saber todavía que se han hecho todos estos trámites de una buena negociación para el bienestar del Perú, ¿no? Tiene uso de la palabra el congresista González Ardiles. Brevemente, sumándome a la pregunta de la congresista Beteta, los intereses, señor ministro, por favor, ¿a quiénes se le están pagando? ¿Instituciones financieras? ¿Podría usted tener la gentileza de especificar, por favor? Muchas gracias. Sí. ¿Algún otro congresista hace uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a darle uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, gracias, presidente. Como estaba mencionando, estas deudas vienen desde el año 92 más o menos. Y justamente lo que queremos hacer con este artículo es cancelar la deuda que se tiene, ¿no? Hubiera sido muy bueno que en su momento se pueda pagar esa deuda, pero por X motivos no se pagó. Entonces ahora hemos hecho una conciliación y hemos llegado a estos 517 millones de soles. Con esto ya estaríamos extinguiendo la deuda que tiene todo el Estado con el FONAVI. Entonces esta plata va a ir directamente al fondo del FONAVI y por supuesto va a ser devuelta a los fonavistas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora, reitero, es conciliar en el monto. Se han aplicado las tasas de interés que tiene la SUNAT, porque esta es una deuda tributaria. Hemos llegado a este monto de 517 y ahora queremos pagarla, ¿no? Pagarla al fondo de FONAVI para que pueda ser devuelta a todos. Entonces es una manera de limpiar esta deuda de una vez por todas, ¿no? Tiene uso de la palabra el congresista Mercedes Arauz. Quizás para pedirle un articulado, porque esto también obliga, la obligación es tan grande que habría que asegurarnos de que se pueda pagar, ¿no? Entonces habría la posibilidad de hacer fraccionamiento de la deuda, digamos, a los fonavistas. Entonces el proceso de la calendarización debería estar establecido de alguna manera. Entonces le pediré una redacción que permita calendarizar este pago, el orden de prelación. Entonces sí, votarlo, pero con cargo una redacción que nos permita calendarizar el pago, si le parece, presidente. Claro, exacto, precisando la meta de pago por lo menos anual, ¿no? Digamos, para que tenga tranquilidad el ministerio y tengamos certeza, sí. El uso de la palabra como está Marisol Espinosa. Sí, presidente, bueno, precisar que había que calendarizar y además para evitar después problemas también considerar las personas de mayor edad o las personas enfermas de cáncer, que son generalmente las que más urgencia tienen de recibir su fondo. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra con esta Vergara. Gracias, presidente. Al ministro, esta deuda que eran 60 y luego se convirtieron en 500, eso debido, me imagino, a intereses, a moras, ¿no? Esos intereses, moras, eso le corresponde a una entidad financiera. Eso, ¿cómo se calcula eso? Y número uno. Y número dos, si el Estado va a pagar, va a ser un pago completo, tanto del principal más todo esto, me imagino que hay una reducción, no hay una negociación previa, o el monto es el que corresponde y eso es lo que se tiene que pagar. Debo precisar, presidente, que yo estoy totalmente de acuerdo con el pago, ¿no? Que creo que se ha demorado mucho el Estado, ¿no? en pagar este tipo de cosas que le hacen bien, más a todos sobre estas personas que ya son de mucha edad, ¿no? ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Dejar en claro que no se paga ninguna empresa financiera, sino todo ese pago va a los fonavistas directamente. Son las deudas que hay, así es. Lo que se ha hecho es actualizar la deuda, no bajo un mecanismo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, y es el dinero que se está devolviendo a los fonavistas. Vamos a darle uso a la palabra con esta Mayra. Entonces presidente, buenas tardes, tendría que quedar una precisión. Tanto el capital como los intereses va al aportante, al que se le descontó de su pago el concepto de FONAVI de su talón. Lo que dice la congresista, y yo decía fuera del micrófono, es que tenía que establecerse un orden de prelación y una meta del Estado para poder cumplir con estos aportantes, que además han hecho
toda una organización para reclamar la devolución de sus aportes. Entonces es su dinero más algo así como el lucro cesante o daño emergente que se les habría podido generar por la no utilización de estos fondos. Entonces me parece bien que lo votemos ahora con cargo a redacción, teniendo claro que ese es el espíritu de la norma. Gracias, presidente.